En un viaje al eje cafetero de Colombia no puede faltar una visita a las termales de Santa Rosa. Y esta es mi primera parada antes de continuar a Salento y al Valle del Cocora. Pero para explicarte rápidamente, por si no sabías de este lugar o no eres de Colombia, las termales de Santa Rosa del Cabal son una fuente de agua ricas en minerales que brotan de la tierra a unos 70 grados de temperatura por unos pozos que son producto de un sistema volcánico que viene desde aquí mismo, desde un parque nacional que se llama Los Nevados. Este lugar está ubicado a unos 10 kilómetros, unos 25 minutos aproximadamente del pueblo de Santa Rosa del Cabal en Risaralda, y es uno de los más visitados en la zona, porque leímos que a unos 26 kilómetros de aquí hay otras termales que se llaman San Vicente, pero eso lo vamos a dejar para otra aventura. Las entradas o el pasaporte termal, como lo llaman ellos, puedes comprarlo directamente en la taquilla o a través de su página web sin ningún tipo de problema. Si vienes de lunes a jueves, puedes disfrutar de manera ilimitada de todo el lugar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero si vienes los fines de semana, festivo y en temporada alta, las entradas te lo venden en 3 turnos. Ya puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. De todas maneras, te voy a dejar aquí en pantalla todos los horarios que están disponibles para que veas cuál te puede convenir cuando vengas a este lugar y puedas planificar bien tu itinerario. Tuve que comprar un tiquete que cuesta 44.000 pesos y lo puedes pagar en efectivo, en tarjeta de crédito, en débito. Entonces tiene todas las opciones y aquí vamos a comenzar a subir. Bueno, ya yo entré a las termales de Santa Rosa. Aquí hay un sitio, un módulo que se llama el módulo de la confianza, que es ese que está ahí. Ahí dejamos el equipaje guardado, lo marcamos y comenzamos a subir, comenzamos la caminata para conocer este lugar. Me traje los más necesarios, mi short, los zapatos, me los quité, los guardé y subí cómodo, solamente con mi mochila y mis cosas de viajes. Pero te voy a explicar algo, cómo llegamos aquí, y fue de la siguiente manera. Te voy a comentar cómo llegamos a las termales de Santa Rosa. Y es que tomé el primer bus que sale a las 4:30 de la mañana por 70.000 pesos desde el terminal sur de Medellín. Ojo con este dato que te voy a dar. Medellín tiene 2 terminales de transporte. La norte, que fue donde fuimos a Guatapé. Si no viste ese video, te invito a que lo veas para que conozcas un poco más de este lugar. Y el otro terminal, que es el terminal sur, que es el que está más cercano al popular barrio El Poblado. Bueno, son las 4 de la mañana y miren lo bonito que es. Miren ese terminal, está bastante coqueto, es como un centro comercial que lo integraron y está bien chévere. Yo voy con mi maleta directo a Pereira. Ahí fue donde compré los pasajes con dirección a Pereira, pero le dices al conductor que te deje en el poblado de Santa Rosa. Así que no guardes mucho tu maleta por la parte de atrás, sino que la coloquen en los maleteros que están a los lados para que sea mucho más fácil cuando vayas a bajar. Pero yo me encuentro en Santa Rosa. Ahora vamos a empezar a preguntar cómo hacemos para llegar a las termales. Ya estamos acá, que es lo más importante. Fíjate algo, el tiempo de recorrido desde Medellín hasta Pereira es de aproximadamente 5 horas. Pero debido a un derrumbe que hubo, bueno, tardamos 7 horas y fue un viaje larguísimo. Salimos a las 4:30 de la mañana, como ya les indiqué, y llegamos a las 11 de la mañana. Otra de las cosas que puedes hacer si vienes de otra región del país es venirte en avión desde o hasta el terminal o hasta el aeropuerto de Pereira. Si vienes en bus, una vez en el terminal, vas a tomar otro bus que te va a llevar hasta la población de Santa Rosa. Ahí el recorrido son de 20 minutos aproximadamente. Después que llegas al pueblo de Santa Rosa, pregunta dónde queda Galerías, porque salen unos jeeps de estos, como lo que pueden ver ahí, y cuesta solamente 5.000 pesos y te trae hasta acá. Eso sí, tienes que completar el grupo. En nuestro caso, que no completamos el grupo, tuvimos que pagar el jeep completo, pero como éramos 3 personas, no hubo problema, pagamos 15.000 cada uno. ¡Wow! Mira, una vez entras y te encuentras con esta cascada que se ve espectacular. Todo el paisaje, las montañas. No, este paisaje está de locura. Tanto verlo en las revistas, en los videos, y ahora sí, grabando mi propio video.
Bueno, vamos a conocer un poquito la zona. Ya esto viene siendo como la zona del hotel. Aquí están los casilleros que tienen un costo adicional. Entonces te dicen las instrucciones del locker. Ok, llegas, pagas con 1000 pesos y te dan la llave. Y puedes guardar las cosas acá. Esta piscina que ustedes pueden ver acá, la que está más cerca, la al frente, es caliente igual que esta. Y aquella piscinita que está allá es la de niños. Este lugar también tiene un restaurante. Aparte el restaurante que está allá abajo, que fue donde yo almorcé, también venden otro tipo de comida. Aparte de eso, bueno, aquí también hay un sitio como una panadería. Aquí arriba hay más movimiento que la parte de abajo. Esta es la imagen que podemos tener de la cascada, ¿no? Es un espectáculo. De verdad que uno no para de mirarla. Es parecido como cuando uno va al Salto Ángel, no paras de mirar cada gota de agua que cae de la montaña. Allá te puedes meter a bañar, allá tienes otro sitio para bañarse, te puedes acostar. De verdad que está muy bonito este atractivo turístico que está muy cerca de Pereira. Vamos a seguir nuestro camino para cambiarnos y tirarnos un duchazo porque también nos queremos bañar antes de seguir. Y después que nos cambiemos vamos a tomarnos esa fotico en la cascada porque es de carácter obligatorio hacerlo acá. Lo más atractivo que tiene este lugar es esa cascada que ustedes pueden ver ahí y mide unos 95 metros aproximadamente y tiene unas 5 ramificaciones que hacen que la cascada se vea espectacular. Y si crees que el agua es caliente como en la piscina, déjame decirte que no, te va a pasar igual que a mí. Me metí creyendo que el agua era tibia y no, el agua es completamente fría, pero a lo que vinimos. Así que vamos a echarnos un chapuzón aquí. Fría ni caliente, está ahí entre término medio, ¿no? Pero está sabrosa, pero que te vas acercando vas sintiendo como un airecito calientico ahí, pero todo bien. Bueno, vamos a ver qué vamos a comer porque no he desayunado. Una pechuga, chuleta 29, 26, entonces voy con una pechuga de pollo a la parrilla. Ya van a ser las 12 del mediodía. El pollito y con esta vista de atrás, mejor imposible no se puede comer. No. Mira, no les comenté que para el almuerzo pagué 32.000 pesos. Eso fue el pollo, un pollito a la plancha con una papa y un agua, 32.000 pesos. Pero si no quieres eso, hay también otras opciones en los otros restaurantes que puedes tomar. Si vienes muy temprano en la mañana y sales al mediodía, hay unas opciones en la parte de afuera también mucho más económicos, eso sí, en la población de Santa Rosa, donde puedes comer también mucho más económico. Mira, aquí la gente aquí es muy amable. Muy amable. Mira, aquí mismo están los jeep. Ok, los jeep que otra vez nos van a llevar hasta Santa Rosa. Y en Santa Rosa vamos a agarrar la unidad de transporte que nos va a llevar hasta Pereira. Mira, aquí está ya. Soy yo solo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de bastante agrado todo lo que hicimos acá en estas aguas termales. Cómo llegamos, qué hicimos, qué comimos y todo te lo cuento aquí. Yo soy Franklin Guía y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda darle like, suscribirte y escribirme un comentario que me sirve muchísimo. Chao, chao.